está con nosotros el diputado, el doctor Gustavo Salle. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, Hansen, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto estoy en tu programa, ¿cómo no? Bueno, doctor, para empezar con todo, ¿verdad? Estamos terminando el año, pero ya mirando lo que se viene, estamos viendo que la fuerza que va a gobernar nuestro país, el Frente Amplio, ya definió el gabinete. La coalición republicana no se sabe si se va a terminar de resquebrajar o no, son cosas que vamos a ir viendo. Pero lo que la gente se pregunta principalmente, esas más de 60.000 almas que lo votaron, es qué va a hacer el doctor Gustavo Salle. Así que la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué va a ser lo primero que usted va a hacer cuando entre y pise el Palacio Legislativo? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bueno, todos saben que yo soy diputado por primera vez en mi vida. Consecuentemente, es una experiencia totalmente nueva la vida parlamentaria. Todos saben que nuestra percepción de la política es muy particular. Nosotros concebimos el actual estado de situación del Uruguay bajo un sistema partidocrático que responde fundamentalmente a intereses oligárquicos internacionales, globalistas, que la política sirve fundamentalmente para teatralizar una simulación de oposición. Nos hemos cansado de decir que Frente Amplio y Multicolores, desde el punto de vista político, ideológico, fundamentalmente macroeconómico, son lo mismo. Y son lo mismo y nosotros estamos enfrentados a esos posicionamientos filosóficos, ideológicos y políticos. Y por ello nos votaron 65.796 personas. Lo primero que vamos a hacer es honrar todos nuestros postulados ideológicos, filosóficos, políticos, llevando adelante lo que ya podemos definir como una oposición al proyecto netamente agendista que ya está dibujando el gobierno electo. Ya está dando pautas muy claras, inclusive por la composición del gabinete, de que es un gobierno que va a ceñirse en la política nacional a los dictados foráneos de la Agenda 2030. Nos preocupa enormemente que tengan puestos de relevancia en el gabinete del presidente electo Orsi individuos como el ex fiscal general comunista Jorge Díaz Almeida, un individuo claramente identificado con lo que nosotros llamamos el golpe de Estado técnico, es decir, la debacle antidemocrática del sistema de administración de justicia. Nos preocupa enormemente que además se esté adelantando la posibilidad de crearle un Ministerio del Interior, perdón, un Ministerio de Justicia, precisamente a este individuo, y que vamos a estar muy atentos, por supuesto, primero a la oposición a la ley de creación, de ampliación del Estado, de ampliación de la burocracia y, lo que es peor todavía, la ampliación de poderes para este sujeto. Nos preocupa enormemente, por ejemplo, el proyecto pro muerte que ya evidenció el
gobierno electo del Frente Amplio, que es eutanasia y aumentar el plazo para poder matar al niño en el seno, en el vientre materno. Es decir, la política agendista de la despoblación, la política del desprecio a la vida humana, la política de la violación flagrante, grotesca, insensible de la vida humana y que se presenta bajo la apariencia de carácter netamente de estafa intelectual, de embuste, de agenda de derechos, que es lo que indica toda la, podríamos decir, los estudios de manipulación psicosocial llevado adelante por los laboratorios de la oligarquía internacional, la plutocracia internacional. Entonces ya está delineado el panorama con respecto a que el rol de identidad soberana es el rol de lucha y oposición contra una agenda foránea y que emerge precisamente de las entrañas de organismos internacionales antidemocráticos, deshumanizantes, y que lamentablemente los va a viabilizar por lo que se está vislumbrando este gobierno del Frente Amplio. Acá dice el pirata carbonero, preguntale Hansel, señor Salle, ¿qué sabe del nuevo impuesto al patrimonio que quieren imponer? Bajar impuestos no, sacar impuestos no, festejen uruguayos, haciendo alusión al Frente Amplio. ¿Qué sabe respecto de ese tema, doctor? No, yo lo que he leído concretamente no es del impuesto al patrimonio, es del impuesto personalizado del IVA, que es cosa diferente. Tal vez esta persona tenga alguna información que yo desconozco. No obstante, les digo que pese a haber estado en el extranjero hasta hace unas horas, he seguido muy de cerca todos los medios nacionales e internacionales. Y lo que se ha hablado es del impuesto personalizado del IVA, que por supuesto en su momento lo estudiaremos, pero que filosóficamente estamos en contra. ¿Por qué filosóficamente estamos en contra? Porque antes de hablar del impuesto personalizado del IVA, que lo habló el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, tenemos que hablar del impuesto a las grandes corporaciones. Mientras no el Frente Amplio, que ha sido muy dócil y que ha sido muy solícito para satisfacer los intereses del gran capital corporativo oligárquico internacional, expoliativo, no hable de ese tema, mientras no se replantee todo el modelo forestal, nosotros no estamos dispuestos a castigar a la clase media uruguaya. Nosotros sabemos que la Agenda 2030 busca la eliminación de la clase media. Vemos en el impuesto al valor agregado personalizado precisamente un ataque a la clase media. No se ha hablado para nada, por ejemplo, de las grandes exenciones tributarias que tiene UPM, de las exenciones tributarias que tiene el nefasto proyecto, yo diría, expoliativo, neocolonialista, oscuro, opaco, sospechoso de corrupción del hidrógeno verde. Entonces, no me castigue el Frente Amplio a la clase media. Enfoquemos en la necesidad de satisfacer los requerimientos de los cometidos esenciales del Estado a través de la política tributaria, mirando al gran capital corporativo foráneo. Por otra parte, yo creo que el enfoque fundamental, y ese habría sido mi gobierno, es atacar la corrupción. Y en ese sentido, las designaciones que se han dado no las veo enfocadas hacia esa problemática. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ustedes saben que yo del Servicio Descentralizado de Fiscalía General tengo el peor concepto que ustedes puedan pensar. El tiempo y los hechos nos han dado la razón. Hemos sido claros y certeros
y los hechos posteriores han ratificado nuestra certeza. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, a ver, es muy sintomático el tema de que en puestos claves de este gobierno estén figuras que salen del servicio descentralizado y de las reformas antidemocráticas y antirrepublicanas que trajo el Frente Amplio. Me estoy refiriendo a la designación de Carlos Negro y a la designación de Jorge Díaz Almeida. Uno en el Ministerio del Interior y otro momentáneamente como prosecretario de la Presidencia, pero con un futuro en el Poder Ejecutivo, nada menos que en el Ministerio de Justicia. Como verán, ya estamos en alerta total. Han sonado, en Identidad Soberana, han sonado todas las alarmas. Así que bueno, podemos esperar de que la influencia de Jorge Díaz y compañía va a ser total, ¿no? El Frente Amplio puso a sus comodines en lugares estratégicos para que no quede ningún cabo suelto, podríamos pensar eso. Sí, sí, absolutamente. Es el cumplimiento de la Agenda 2030 a rajatabla. Compromiso que ya lo tenía, por supuesto, Luis Lacalle Pou en forma explícita, ¿verdad? Pero, bueno, nos preocupa también, por supuesto, la designación de Maía, un hombre afiliado a la Agenda 2030, como todo el Frente Amplio en la educación. Ustedes saben que nosotros vamos a dar una lucha frontal contra la ideología de género y que el Frente Amplio viene a profundizar la ideología de género. Lo que se va delineando claramente es que el Parlamento va a tener 97 diputados proagendistas y 2 diputados antiagendistas. Eso ya está claramente definido. Bien. Hablando de Agenda 2030, ¿qué nos puede decir, doctor, de este acuerdo o preacuerdo, aunque lo presentan oficialmente como un acuerdo histórico entre Mercosur y la Unión Europea? ¿Cree que, bueno, Mercosur de alguna manera se arrodilla a esa Agenda 2030 a partir de este acuerdo? ¿Va a servir de algo a la región, al Uruguay, este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea? ¿O es un encubrimiento Bueno, de la Agenda 2030 para entrar como caballito de Troya? bueno, yo no creo que sea tan fácil el acuerdo. Ya los agricultores franceses se han opuesto tenazmente. Por lo tanto, yo creo que todavía el panorama no está claro, es muy incierto. Lo cierto es que estos acuerdos siempre reflejan las posiciones de fuerza, ¿verdad? La falta de equidistancia entre el poder negociador de un bloque y de otro. No hay, digamos, equilibrio entre los dos bloques. Nosotros sabemos que los países que pertenecen al ámbito desarrollado, aún en crisis, como es Europa, por el servilismo y la corrupción de sus actuales políticos, está en una situación muy delicada de crisis. Lo vemos con Francia, problema del endeudamiento, problema político, lo vemos con Alemania, la crisis que está enfrentando Scholz, la crisis económica de Alemania, lo vemos con Italia, lo vemos con España, pero pese a esa crisis provocada en función de que se arrodillaron ante el poder de las corporaciones norteamericanas, de todas maneras, y pese a esa crisis, tienen un poder de negociación respecto a América del Sur muchísimo más fuerte. Entonces, hay que estudiar artículo por artículo esos acuerdos, porque normalmente en la letra chica tienen, digamos, cláusulas altamente perjudiciales para quien está en una situación estratégica de negociación inferior. Okay. Mientras lo estamos escuchando, la gente va comentando, y este es un ingrediente especial de este canal porque leemos los mensajes que ustedes hacen, leemos las preguntas que ustedes hacen y si las trasladamos a la persona que estamos entrevistando. Compartan esta entrevista, estamos en vivo, señores, quizás una de las entrevistas finales de este 2024, así que aprovechen a preguntar todo. Aquí nos escribe Marisa Tavares y dice una pregunta para el doctor Salle. ¿Piensa votar el 6% de presupuesto para la educación? Le preguntan. Bueno, el presupuesto lo tengo que estudiar, Marisa.
yo no puedo adelantar criterio. Normalmente los presupuestos mantienen los números macroeconómicos. Esta educación es una educación generada en ideas foráneas, ¿Qué significa eso? que viene todo el paquete del tipo de educación que se le quiere dar al cerebro en formación de los uruguayitos, viene de el Foro de Davos, de la UNESCO, ¿verdad? De los think tank de la educación, de los laboratorios psicosociales del imperialismo, ¿verdad? Nos quieren, en lo posible, lo menos educado que se pueda. Nos quieren manipulables. Y tanto a nivel terciario como a nivel de educación primaria, pasando por la secundaria, los gobiernos que hemos tenido hasta el momento han sido genuflexos a esas imposiciones. Por otra parte, la educación está fuertemente influenciada por la ideología de género. Si nosotros advertimos que este presupuesto promueve la ideología de género, no vamos a votar en absoluto ese 6% para este tipo de educación. Otro tipo de educación necesitaría capaz que el 8% y estaríamos dispuestos a votarlo. Pero esta educación agendista, foránea, colonialista, que busca la degradación de nuestros educandos para poder ser manipulados, por supuesto que no lo vamos a votar. Ok. Aquí también tenemos una pregunta muy interesante que hace referencia, ¿verdad?, a un problema que tiene Uruguay ya hace muchísimos años, ¿no?, que lo traíamos arrastrando desde el siglo anterior con los viejos partidos políticos, blancos y colorados, y todos vimos que con el Frente Amplio de los 15 años no se terminó jamás de solucionar. Estamos hablando de la pobreza. Acá nos escribe Lola San Miguel y dice, muchas ideologías, pero proyectos concretos para que los uruguayos que están cayendo en la marginalidad puedan comer, trabajar, pregunta, estudiar, tener una vida digna, no comemos ideologías. ¿Cómo ve el tema de la pobreza, doctor Salle? Bueno, lo primero que le quiero decir a la persona que manda el mensaje es que el pueblo uruguayo votó. El pueblo uruguayo votó y a Identidad Soberana le corresponde un 2,69%. No somos gobierno. Es gobierno el Frente Amplio. Entonces, la primera exigencia es con respecto al Frente Amplio, que fue votado por la gran mayoría. La segunda es también preguntarle a los multicolores que se acaban de ir del gobierno. Y por último, a nosotros. Y voy a ser directo en la contestación. Mientras se mantenga el modelo narcoforestal que impulsaron electoralmente Frente Amplio y multicolores, cada vez habrá más pobreza. Entonces, el tema de la pobreza, en función de cómo votó el pueblo uruguayo, se va a profundizar. Y el tema de la pobreza podría comenzar a solucionarse el día que los uruguayos dejen de tener un comportamiento electoral autodestructivo y voten masivamente a Identidad Soberana. Ahí está el gran problema de la pobreza en el Uruguay. En el comportamiento electoral del pobre uruguayo que vota a gobiernos que gobiernan para las grandes corporaciones y que refleja un comportamiento autodestructivo. ¿Por qué tiene un comportamiento autodestructivo el uruguayo? Bueno, porque los planes educativos que vienen precisamente de las grandes corporaciones vienen para degradar la educación, para que el pueblo uruguayo no advierta la simulación, no advierta la teatralización que promueve la partidocracia y vote contra sus propios intereses.
Y el más eficaz en esa simulación, el más eficaz es decirle al pueblo pobre, yo te defiendo, pero después le mete 8.000 millones de dólares a favor de una corporación extranjera báltica, como es UPM, es el Frente Amplio. Okay. Entonces, resumiendo, como están las cosas y con esta ecuación electoral, cada vez habrá más pobreza, lamentablemente. Bueno, la gente está tomando nota de esta entrevista que estamos haciendo en vivo en Periodismo con Hansel. Los invitamos a todos a compartir esta entrevista, a escribir su mensaje que lo leemos. Y en línea de lo que estamos hablando con el doctor Gustavo Salles, preguntan por acá, doctor, ¿va a proponer que los contratos que se firmaron justamente con UPM, Cayton Natí, se hagan públicos? Bueno, el contrato de UPM es público. El contrato del hidrógeno verde se hizo parcialmente público, pero con una cantidad de tachones que en definitiva hacen inviable la lectura con una comprensión conceptual del contrato. Vamos a ir más lejos que eso. Vamos a presentar un proyecto de ley que, dicho sea de paso, ya está en la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, en el que los contratos sean públicos. Contrato del Estado es un contrato del pueblo. En la esencia del contrato público está la publicidad. La perversidad que llevaron adelante los políticos uruguayos que fueron ratificados por el pueblo uruguayo en un 90% del pueblo uruguayo quiere contratos secretos, que quede claro. Nosotros vamos a ir contra el 90% del pueblo uruguayo y vamos a presentar el proyecto de ley por el cual no pueda existir contrato público que sea secreto, porque es una contradicción, es una falta de respeto, es un insulto al intelecto de los uruguayos. Pero el uruguayo, lamentablemente, no se vio insultado y le dio un gran espaldarazo a quienes llevan adelante contratos secretos, contratos inconfesables, además, como fue el Frente Amplio y los multicolores. Identidad Soberana tiene solamente el 2,69%. Bien, bien. ¿Y qué nos puede decir? Nos pregunta por acá Maura Aguilera. Hola, desde Punta del Diablo, departamento de Rocha. Doctor, por favor, no se olvide del puerto espacial. Por favor, nos dice Maura Aguilera. Bueno, el puerto espacial tiene connotaciones muy graves, que hay que comprenderlas en el contexto internacional. Contexto internacional nos está presentando una situación muy particular. Se está agitando todo un tema que es el tema de la, podríamos decirle, la criptoeconomía, la economía virtual. Y todas las grandes elucubraciones con respecto al Bitcoin, XRP, Ethereum, monedas digitales de bancos centrales. Bueno, todo ese es el gran tema. Pero por otro lado, las grandes corporaciones están preocupadas en la adquisición de recursos naturales. Y para la adquisición de recursos naturales, para ir a expoliar los recursos naturales de los países, ¿sabes lo que se necesita? Georrastreo. Georrastreo. ¿Y eso qué sería? ¿Cómo sería eso? Y saber lo que tenés. A ver, normalmente, y esto lo digo por conocimiento, por haber sido penalista, el ladrón que va a asaltar, ya sea por rapiña o por hurto, un comercio, una casa de familia, primero estudia la situación. ¿Qué le puedo robar a esta casa? Y la campanea. Digo, hablo en estos términos para que la gente lo entienda. Sí, sí. ¿Qué es el georrastreo? Es campanear. ¿Qué tiene Uruguay que le sirva al mundo y que es escaso? Agua.
agua dulce, tierras fértiles. Y por ahí capaz que tiene algún tipo de mineral que nosotros no sabemos y que el georrastreo lo pueda estar indicando. Entonces, hay toda una preocupación a nivel internacional, es lo que está marcando además la geopolítica actual de la lucha por los recursos naturales. Acá las luchas religiosas, las luchas patrióticas, todo eso, perdón, todo eso es falso. Todo un circo, un show creado. Claro, todo eso es para la tribuna, para el periodismo, para que el periodismo, no todo, pero en su gran mayoría, acompañe esa gran mentira. Todo es por recursos naturales, todo es por dinero, todo es por poder, en definitiva, ¿verdad? Entonces, esa base espacial para microsatélites es con finalidad de georrastreo, sin lugar a ninguna duda. Tremendo. Recién usted nos mencionaba el periodismo. ¿Cómo cree que se va a aportar las grandes cadenas de comunicación, los canales abiertos, por ejemplo, con usted, ahora que entró al Parlamento, al Palacio Legislativo? Hace poquitos días vi que lo entrevistó el diario El País, por ejemplo. ¿Cree que ahora de alguna manera no tienen otra que entrevistarlo en vivo? Bueno, el diario El País sí me hizo una entrevista, pero los grandes medios de comunicación no están abiertos, y cuando se muestran abiertos se muestran a través de programas que con respecto a mi persona, primero llevaron adelante una brutal censura, como por ejemplo Santo y Seña. Nacho Álvarez nos censuró, se puso al servicio del capital foráneo, de la Organización Mundial de la Salud, de Pfizer, ¿verdad? También en su momento, por supuesto, del narcotráfico. Y después, cuando le convino, nos desafió a un debate, a una entrevista que nosotros la aceptamos, pero por supuesto en la condición de que no fuera solamente en el Canal 4, sino que fuera, además de televisada por el Canal 4, televisada por Undertake y en un ámbito de carácter neutral, como era la Feria Piedras Blancas, de General Flores y Aparicio Sarabia. Y él no aceptó, él rehuyó a ese desafío. Él no tuvo los testículos, no tuvo la hombría para aceptar ese debate. Que yo lo planteo como debate porque él no es periodista, él es militante, que es cosa diferente. Ok. Acá nos escribe Florencia. Buenas noches, Hansel. Excelente entrevista. Luego nos escriben por acá también. Cayet dice: delincuente de Álvarez. Así le va a ir a ese delincuente. Golpeador de mujeres, nos escriben por acá. Bueno, de alguna manera, usted hablaba de que lo censuraron y hablaba de Santo y Seña. Parece ser que se le dio vuelta la torta a este periodista, ¿verdad? Ignacio Álvarez, porque de alguna manera a su programa no le renovaron el contrato y mucha gente está hablando de que lo han censurado. Así que bueno, increíble esas cosas como suceden, ¿no? Cómo se da vuelta la tortilla en este mundo. Doctor, otro mensaje que acá nos escribe muy interesante dice: ¿qué piensa el doctor Salles sobre la tibieza, sobre el sometimiento y deshumanización de los propios uruguayos? ¿Vale la pena luchar por este país? Preguntan. Bueno, en este país yo tengo hijos, nietos, familia de todo tipo, y por lo tanto yo creo que sí, que es imperioso luchar por este país. Y de hecho lo estamos haciendo. Y no de ahora, ¿no? No de ahora. Desde el año 2005 usted está, ¿verdad? Exponiéndose, realizando estas investigaciones, en donde, bueno, hemos visto que muchas de esas investigaciones han arrojado mucha luz y verdades de cosas que estaban ocultas y tapadas. Bueno, el tiempo y los hechos nos han dado la razón. El tiempo, los hechos, el Frente Amplio, los multicolores, nos han dado la razón. Recientemente, una persona que yo reconozco que ha sido clave en lo que tiene que ver con el reconocimiento del acierto de nuestras conceptualizaciones es la doctora Gabriela Fossati.
Yo en el fondo tengo un profundo agradecimiento con la doctora Gabriela Fossati, porque cada vez que la doctora Gabriela Fossati habla, ratifica lo que nosotros hemos venido denunciando. Tengo el último tuit de ella, que es un tuit de recriminación a Luis Lacalle Pou. Y le recrimina no haberle reconocido y no haber obrado en consecuencia por la actitud de ella de dejar de ser fiscal para pasar a ser abogado defensor. Lo cual demuestra claramente cuando nosotros denunciamos el golpe de Estado técnico, la violación del artículo 15 y 16 de la Constitución de la República y la debacle que esas leyes promovidas por el Frente Amplio, ejecutadas fundamentalmente por el doctor Jorge Díaz Almeida, habían traído al país. Luego habló en su momento de las filtraciones, como dando a entender por qué se daban las filtraciones. Y bueno, a ver, creo que 2 más 2 son 4, ¿no? Si nosotros teníamos una Fiscalía General con el fiscal general Jorge Díaz Almeida, que termina de prosecretario del gobierno del Frente Amplio, y teníamos a Carlos Negro, que termina de ministro del Interior del gobierno del Frente Amplio, bueno, 2 más 2 son 4. Esa fue la invasión, ¿no? La toma de la justicia que hizo el Frente Amplio allá con las leyes que en su momento atacó judicialmente el doctor Enrique Viana Ferreira y que tanto difundió como excelente y enjundioso académico de lo que era el desastre que traía esta gente, Enrique Viana Ferreira, que lo debemos recordar como el jurista más importante que tuvo el país, porque hubo una gran obsecuencia, hubo un gran colaboracionismo, por ejemplo, de los gremios de los magistrados, tanto de fiscales como de jueces. Bueno, el propio Poder Judicial sacó una sentencia tristísima en la que convalidó el golpe de Estado técnico. Nosotros vamos a luchar ahora como representante nacional, como diputado, como hombre de derecho, como demócrata, como libertario, entendiendo por libertario al individuo que busca la libertad del ser humano. Vamos a luchar contra este golpe de Estado técnico que sigue vigente y que ahora, bueno, naturalmente lo veo que se refuerza a través de nombramientos estratégicos. Okay. Algo importante, ¿verdad?, de esta lucha, que usted ya tiene historia en este recorrido, que es la defensa del agua. ¿Quién no recuerda cuando usted estaba con su megáfono y andaba por las calles de Montevideo y también de otras partes del país, anunciando, ¿no?, tratando de despertar, tratando de que, como decía aquí esta televidente que recién escribió, que no haya tibieza en los uruguayos con respecto a nuestros recursos naturales, que el principal de todos ellos es el agua. Ahora se está hablando muchísimo del proyecto Neptuno, se está hablando muchísimo de la cúpula dirigencial de OCE. ¿Qué tiene para decir con respecto al futuro de nuestra agua, doctor? Que cada vez está más complicado ese tema, después de lo que vivimos, ¿no? Que estuvimos tomando agua contaminada, agua salada, y no teníamos ni bidones para ir a comprar, producto de la diligencia, ¿no? La mala gestión de gobiernos anteriores. Bueno, yo casualmente en este viaje que culminé hoy de mañana, a las 10 de la mañana, vengo de zonas de carencia de agua, como por ejemplo la isla de Funchal, la isla de Cabo Verde, mismo Tenerife. Y entonces cuando uno viene de lugares desérticos o de lugares de escasez de agua dulce, primero constata algo que es doloroso, que es, una vez más, el comportamiento autodestructivo del uruguayo. El uruguayo, tal vez por no haber sufrido, digamos, de forma más intensa y prolongada en el tiempo la escasez de agua, porque la sufrimos con aquella famosa sequía, pero no fue lo suficientemente prolongada como para que valore lo que Fernández Huidobro, el Tupamaro Fernández Huidobro, calificó como el oro azul y como el elemento natural estratégico que iba a provocar las guerras del futuro. Por supuesto que el Frente Amplio
también se apartó por completo de esa visión del Tupamaro Fernández Huidobro. Pero lo cierto es que el recurso agua dulce es un recurso fundamental. Y aquí tanto el Frente Amplio como los multicolores lo han entregado, lastimosamente. Pero, lamentablemente el pueblo uruguayo ratificó el comportamiento autodestructivo y aparentemente estaría dispuesto primero a tomar agua podrida, porque pensar que se perfora el acuífero guaraní para solucionarle el tema a los alemanes y que nosotros para solucionarle el tema a Olaf Scholz y a los alemanes tomemos agua podrida, parece raro, ¿no? Parece que algo no está funcionando bien en el trabajo neurológico del uruguayo. Pero bueno, nosotros que defendemos el agua, que hicimos la denuncia penal en el 2014 por la contaminación del río Santa Lucía a manos de la propia OCE, a manos del propio Poder Ejecutivo. Nosotros que hicimos la manifestación por 18 de julio con 48 personas por el agua, para tomar agua en buena calidad, 48 personas. El uruguayo en un 90% votó a los partidos que le entregan el agua del acuífero guaraní a los alemanes y a los chilenos y que llevan adelante un proyecto por el cual el agua de pésima condición del Río de la Plata la van a tomar como agua bruta para potabilizarla, requiriendo, por lo tanto, para poder quitar todos los elementos contaminantes, unos procesos costosísimos desde el punto de vista químico, ¿verdad? Comportamientos autodestructivos. Vamos a luchar. 2, Nicole y Gustavo, 2 contra 97. 97 votados por el 90% del pueblo uruguayo. ¿Por qué digo 90? Bueno, porque hubo un porcentaje importante que votó en blanco, votó anulado y, por supuesto, el 2,69% que votó a Identidad Soberana. La gente tiene que entender que Identidad Soberana no es gobierno. La gente tiene que entender que Identidad Soberana son 2 diputados y que todo el resto, vale decir, el partido único del nuevo orden mundial, el que privilegia los intereses de las grandes corporaciones, de la cleptocorporatocracia internacional, concepto que debe tener el uruguayo siempre presente porque es lo que vivimos, cleptocorporatocracia, gobierno de las corporaciones ladronas, criminales, es el resto del conjunto de diputados y senadores. Doctor, cambiando de tema, usted recién hablando del agua mencionaba a Lex Tupamaro Fernández Huidobro, que hacía esa alarma sobre cuidar el agua, bueno, cosa que nunca sucedió, estamos viendo las consecuencias ahora. Y hablando de Tupamaro, me imagino que le llegó la noticia de este fuego cruzado que hay en la interna de la cúpula del Frente Amplio entre el tema que sigue dando que hablar, ¿verdad? Esa herida que todavía no está curada, que es la dictadura que tuvo el Uruguay, ¿verdad? La última dictadura que tuvo el Uruguay. ¿Qué reflexión, qué pensamiento le generó las palabras de Lucía Topolansky y después el apoyo del expresidente Pepe Mujica a las palabras de Topolansky, diciendo y afirmando que hubieron personas que mintieron cuando tuvieron que hablar sobre estos hechos lamentables que vivimos en nuestro país, que fue la dictadura? Bueno, lo primero que siempre decimos es que este es un tema que sirve para las manipulaciones políticas. Yo creo que esto es una campaña distractiva. Creo que es nuevamente focalizar el tema en sucesos verdaderamente muy, pero muy lamentables, como son las políticas de terrorismo de Estado que se llevaron adelante, las políticas de Henry Kissinger. Claro, yo siempre tengo que recordar lo mismo, ¿no? Henry Kissinger es el autor de la Agenda 2030. ¿Y cómo se comprende entonces, no? Que haya reacciones tan enojadas de familiares, de legisladores, de sindicalistas, de activistas, por los dichos de Topolansky, y esa misma gente
promueve la Agenda 2030, la agenda de Kissinger. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué está pasando? Pero no me quiero ir por las ramas, quiero ir al tema de lo que dijo Topolansky. Ya hemos visto que la fiscalía estaba partidizada. Nosotros teníamos una fiscalía frente amplista. Vamos a ser claros. El fiscal general era comunista. Percival es del Frente Amplio. Ninguno de estos indaga hacia la parte de la ideación del terrorismo de Estado. Percival no pide la extradición, bueno, ahora se murió, pero no pide la extradición de miembros del Comité 40 que presidía Henry Kissinger, pero había otros elementos. Percival en el caso Feldman no fue a la embajada de Israel, donde trabajaba Feldman como instructor, y yo aporté la prueba esa en ese expediente. Y yo pedí que se investigara la conexión sionista de la muerte de Feldman. Y no se investigó. ¿Quién se va a animar? ¿Quién se va a animar en este país a investigar algún hipotético y eventual crimen con connotaciones sionistas? Bueno, entonces, que la Fiscalía General inconstitucional es frente amplista no cabe la menor duda. De ahí en más se puede sospechar que efectivamente pueda haber algún tipo de desviación en la investigación. Lo está diciendo la ex vicepresidente. Yo, honestamente, no tengo pruebas de esa afirmación, ¿verdad? Lo que sí tengo pruebas es de la otra afirmación. La afirmación de que la Fiscalía General es inconstitucional y que si interviene en un proceso, un organismo inconstitucional, ya ese proceso es sospechoso. Todos los procesos a partir del golpe de Estado técnico del Frente Amplio son sospechosos. De eso sí, eso me encargo yo, lo digo yo. Toda investigación a partir del golpe de Estado técnico, a partir de la ley 19.334, 19.293 y 19.483, es sospechoso, es ilegal. Que quede claro. Ok, recién mencionaba algo muy importante que es el sionismo, ¿verdad? Y en este año, cuando ya se perfilaba diputado electo, y de hecho logró, llegamos a encontrar una comunicación en donde en un grupo de WhatsApp personas sionistas hablaban de usted, pero hablaban en un tono muy serio y muy amenazador. Y me gustaría que usted lo comparta, porque quizás muchas personas no lo saben, pero puede ser que hayan dicho, a este lo tenemos que atender. Rápido. A este lo tenemos que atender rápido. Rápido. Bueno, ¿y qué siente con respecto a eso? Porque usted va a estar ahora en el 2025, que estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo año, usted y nada más y nada menos que su hija en el Palacio Legislativo. ¿Cómo se está preparando para eso y qué información tiene? Porque yo sé que usted es una persona que investiga y me imagino que debe estar indagando, ¿verdad? ¿Quiénes son esas voces? No, pero además fue explícito. No hace falta que indague. Está el nombre del sionista, que además tengo entendido que está vinculado a la venta de armas. Y fue una amenaza. Fue una amenaza del sionismo hacia mi persona. Punto. ¿Por qué no denuncio? Bueno, ni llanamente porque lo hizo de forma sofisticada, estratégica, que no permite la adecuación típica con el delito de amenaza. Pero en el fondo es una amenaza velada. Y bueno, ellos proceden. A ver, ¿qué nos va a extrañar del sionismo? Si es un movimiento criminal, genocida, pues no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional. Si sabemos que Netanyahu es genéticamente criminal, fue el abuelo, el padre y él, que son los mayores criminales de gente semita. No hay más antisemitismo que lo lleva en el núcleo de la célula que el sionismo. El sionismo es también genéticamente antisemita.
a mí me duele en el alma ver cómo el sionismo masacra a semitas. Yo que profeso, además, un criterio de igualdad, de amor por la humanidad, sin distinguirlos, en si son házaros, semitas, germanos, no sé, cualquier otra de las etnias. Pero bueno, no nos extraña para nada los crímenes selectivos. Cuando usted tiene ministros de defensa sionistas que dicen que los palestinos no son seres humanos, ya está todo dicho. Si usted tiene, por ejemplo, sectas como la secta sionista creo que de Honduras, que tenía sometido cientos de niños como esclavos sexuales, bueno, lo acabo de poner en mi Twitter. Fue noticia de la BBC de hoy. Tremendo, tremendo. Acá nos escriben muchos mensajes, doctor. La gente quiere saber cómo va a ser ese año 2025, en donde usted y su hija van a estar dentro del Parlamento Legislativo, del Palacio Legislativo. Y nos escribe Juan Pérez. Buenas noches. ¿Qué porcentaje del PBI propone para la salud pública hace en la ley de presupuesto nacional? Felicitaciones para ambos, dice Juan Pérez. No, yo, primero que nada, que me permitan acceder a la información presupuestal, me permitan estudiar el presupuesto y yo les garantizo que toda la información presupuestal la van a tener, como no la han tenido nunca. Pero de antemano, si yo no tengo los elementos de juicio, no puedo establecer criterios de porcentaje ni nada por el estilo. Totalmente. Piano va lontano, no entré al Palacio Legislativo, no tengo asignado un despacho todavía. Okay. Denme tiempo. Ok. Pero algo importante que le quiero preguntar, porque hay gente que ya está trabajando, ¿no?, en las sombras. Usted todavía no entró al Palacio Legislativo y lo estuvieron atacando sobre el tema de su hija, que lo va a estar acompañando como compañera en la Diputación. ¿Qué tiene para decir con respecto a ese tema? Que está la polémica y la crítica que le hacen a usted porque va a estar su hija y dicen, bueno, ¿por qué no había otra persona de identidad soberana que seguramente la habría preparada? ¿Por qué justo está su hija? ¿Qué tiene para decir ante esos ataques que le están haciendo en estas horas? Muchos ataques son totalmente infundados. Mi hija fue votada. 65.796 personas votaron a mí. ¿Cómo me votaron a mí? Sabían que era mi suplente en todos los departamentos. Votaron esa lista, votaron a Nicole. Hablan porque tienen que hablar contra nosotros, pero como no tienen nada, tienen que inventar. Y en cuanto a capacidad y en cuanto a mérito, bueno, Nicole se la jugó mucho en el tema de las vacunas, ¿verdad? Muchísimo se la jugó, asesorando al padre, asesorando a Identidad Soberana. Y se la juega mucho a ser diputada, ¿no? Es diputada de Identidad Soberana. Este discurso, ¿no? Tú sabes que en el Uruguay, por ejemplo, hablar del sionismo solamente para adularlo. Los políticos hablan en general, no todos, para adularlo. Ahora, en contra del sionismo, ninguno, excepto Identidad Soberana, Gustavo y Nicole. Así que... ¿Le ha llegado a su hija alguna amenaza como la que recibió usted por parte del sionismo? ¿Algún mensaje amenazador por las redes sociales? No. Ok. En cuanto a un tema que usted siempre mencionaba, que aquí en Uruguay tiene mucha relevancia, y de hecho, usted lo denunciaba hace años y lo vimos a capa descubierta en esta última campaña electoral, que fue la masonería, cómo elaboró un documento para entregárselo a los líderes de las dos coaliciones más grandes de gobierno, de políticos. Por supuesto que a usted lo dejó de lado. ¿Qué tiene para decirnos de la masonería? Porque aquí, por ejemplo, nos escribían mensajes, ¿no? Como dice por acá Manuel Fuentes, doctor, usted sabe que los demás políticos le van a hacer zangadillas. ¿Cree que la masonería también está preparando alguna trampita, alguna trampa para dejarlo mal parado? Y por supuesto, por supuesto.
Por supuesto que sí. Yo les quiero decir que ya hay un hecho, a mi juicio, bochornoso en el Parlamento. Recibí como parlamentario electo una invitación a participar de talleres para nuevos parlamentarios promovidos por la ONU. Ustedes saben que dentro de la ONU tienen una agencia muy importante, que es la Organización Mundial de la Salud, la que llevó adelante toda la política de terrorismo sanitario del COVID, avasallamiento de los derechos, imposición de medidas liberticidas, embustes, todo eso, la ONU, en definitiva, a través de la Organización Mundial de la Salud, pero no deja de ser la ONU. Entonces, a partir de otro de los organismos de la ONU, que es el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, se hace talleres para enseñarle a los parlamentarios las técnicas legislativas para la gobernanza del nuevo orden mundial que promueve la ONU. Lo dice explícitamente para prevenir de los outsiders. Prevenir de los outsiders que degradan la democracia. Y lo da un burócrata de la ONU. Un burócrata que yo no sé si en alguna oportunidad se presentó a una elección, si sabe lo que es una campaña electoral, si sabe lo que es ir ciudad por ciudad, luchando en una campaña comunicacional. Ese es el que te viene a dar clases de cómo tenés que articular con los otros parlamentarios la gobernanza. No pelearse, aceptar la Agenda 2030, aceptar la cleptocorporatocracia. Por supuesto que no vamos a ir a ningún taller de eso, ¿no? Es para parlamentarios, suplentes y secretarios. Entonces ya de antemano te van tratando de manipular para que te avengas al esquema del parlamentario mano de yeso. Okay. Métanse el taller de la PNUD, bueno, donde ustedes se imaginen. Bueno, de esta manera ya damos la noticia de que no va a asistir ni el doctor Salle ni su compañera, ¿verdad? No. Es una violación al artículo 4 de la Constitución de la República. Es una violación a la soberanía nacional. Es un comportamiento del poder legislativo que insulta la soberanía nacional. Nosotros tenemos muchas dudas respecto del comportamiento de la ONU. Nosotros entendemos que hay comportamientos de la ONU que deberían ser revisados por tribunales, porque tienen apariencia criminal. Tenemos el peor concepto de la ONU. Por eso a ese tipo de talleres le decimos lejos, y si fuéramos gobierno los prohibiríamos. Ese concepto usted tiene de la ONU y ahora yo lo traigo hacia nuestro país, porque esto lo va a tener que hablar en el presupuesto, ¿verdad? En el 2025, en los próximos años. ¿Qué concepto tiene de las intendencias de los departamentos de nuestro país? Muy buena la pregunta. Que tienen que ser rápidamente auditadas e investigadas. Basta pensar en la intendencia de Artigas o en la de Montevideo, ¿no? De Carolina Costa. Cualquiera de las dos. O la de Soriano, por ejemplo. ¿Cuál empezaría primero? ¿Cómo? ¿Por cuál intendencia empezaría a investigar primero? No, las 19 tienen que ser investigadas en el mismo momento. El fiscal zambullirse, como que fuera la piscina a la cual me zambullí yo que tanto muestran eso en Sin TV, zambullirse en las intendencias. Mi umbral de tolerancia de la corrupción político-empresarial son 3 chuletas de aguja de cemento. Vale decir el valor de 3 chuletas.
De ahí para arriba, todo tiene que ser investigado. Ese fue el umbral que me fijó el duro ex fiscal penal, ahora senador, Gustavo Zubia. Yo le tengo, en ese sentido, tengo un agradecimiento profundo por el actual senador que fijó el límite, después él no lo aplicó, y menos siendo diputado, pero el límite de identidad soberana para la tolerancia de la corrupción son 3 chuletas de aguja de segundo. Vamos a investigar todos las reiteraciones de gastos. Okay. Nosotros entendemos que el Tribunal de Cuentas de la Nación tendría que tener dictámenes vinculantes. Cuando dice, este gasto es ilegal, no se puede repetir. Hay que solucionar la ilegalidad. Es una afrenta al Estado de Derecho que se repita el gasto y que de esa manera se consolide la ilegalidad. Bien, bien. Ahora, pensando ya cuando esté el partido iniciado, estoy hablando de cuando ya empiecen las sesiones en el Parlamento, tanto usted como Nicole Salle, ¿cómo se van a repartir las tareas? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de identidad soberana de los Salle dentro del Parlamento, sabiendo que delante tienen a una tropa de políticos esperando que pisen en falso? ¿Cómo se van a encargar ustedes de repartirse los temas? Bueno, por lo pronto te puedo decir que ya tuvimos que optar por las comisiones permanentes que vamos a integrar. Nicole va a integrar la Comisión Permanente de Salud y yo voy a integrar la Comisión Permanente de Hacienda, porque allí tenés voz y voto. Las otras comisiones vamos a presenciarlas, pero tenemos voz, pero no tenemos votos. Y podemos estar en comisiones especiales, uno cada uno. Esas todavía no las hemos decidido. Luego nos vamos a manejar con muchísimo cuidado. Es lo único que te puedo decir, con muchísimo cuidado. Incluso de lo que hablemos en los despachos. Tú te podrás imaginar que todos esos despachos están pinchados, ¿no? Y no precisamente por la inteligencia del Uruguay. Y no precisamente por la inteligencia del Uruguay. La inteligencia es fundamental, no la inteligencia de cada uno. Los servicios de inteligencia son fundamentales. Son fundamentales. Imagínate que si tenían pinchada a Angela Merkel, cada servicio de las distintas potencias buscan tener información de primera mano. Importantísimo saber. Entonces nos vamos a manejar con ese criterio, con el criterio que estamos pinchados. Y seguramente Es terrible lo que vamos a enfrentar. Es terrible lo que vamos a enfrentar. Nosotros sabemos que vamos a un clima de hostilidad, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a un clima de hostilidad. Y me imagino que en ese clima de hostilidad que van a vivir adelante ya se están preparando, ¿verdad? Como usted nos acaba de mencionar. Pero antes tenemos este tiempo que es quizás para descansar un poco, para analizar todo lo que hemos vivido y estamos próximos a una nueva Navidad. ¿Cómo va a vivir esta Navidad en familia, doctor? Junto a su familia. Bueno, sí, como tradicionalmente lo hemos vivido y por supuesto recordando a quienes no están. Para mí las fiestas tradicionales tienen cierto contenido nostálgico, porque obviamente con 66, ya muy cerca de los 67 años, tenés muchas personas fallecidas a las cuales tú amaste y que naturalmente son fechas especiales. Yo a mis familiares los recuerdo todos los días, ¿A qué personas pero nadie me puede discutir que la fiesta tradicional genera un contexto emocional y afectivo muy especial. Pero bueno, la voy a vivir con mis afectos, con mi familia, tanto la familia de sangre como la familia política. En las fiestas se reparten también un poco esas participaciones, porque no, es raro que todos estén juntos, entonces uno tiene que decir, bueno, esta fiesta la pasamos con fulano, esta fiesta la pasamos con mengano, sobre todo los hijos tienen que contemplar la familia del cónyuge, pero bueno, la vamos a pasar obviamente en familia. Usted recuerdo que nos mencionaba en entrevistas anteriores de que la familia Salle siempre tenía
debates muy acalorados en el seno familiar, junto con sus padres, su hermano. Se imagina que esta Navidad va a ser una Navidad muy especial porque hoy el doctor, el abogado, el doctor Gustavo Salle, está haciendo un hito histórico, ¿no? Para la familia y también para el país porque va a estar defendiendo a sus votantes y a los intereses soberanos de nuestro país. ¿Cómo se imagina que estarían sus seres queridos que hoy no están presentes físicamente? Bueno, sí, fundamentalmente padre, madre y hermano. Es difícil imaginar qué estarían sintiendo ellos, qué habrían hecho. Eh, yo creo que de haber vivido mi hermano, no sé si esta habría sido la ecuación político-partidaria, porque mi hermano Carlos tenía, yo diría, muchas cualidades persuasivas y capaz que en todo caso el referente habría sido él, no lo sé. Pero que estarían involucrados no cabe la menor duda. Que estarían involucrados, que estarían orgullosos no cabe la menor duda. Porque lo que tú dijiste es así. Era una familia terriblemente politizada y con personalidades fuertes, proclives a la discusión, ¿verdad? Así que incluso en las fiestas tradicionales también el tema política nunca se dejaba, ¿no? Pero creo que estarían muy orgullosos, sin duda. Doctor, ¿qué debate acalorado, por ejemplo, recuerda en un domingo familiar entre su hermano, sus padres, que después me imagino terminarían abrazados, pero en el momento acalorado, volaría algún plato? Y bueno, no, para tanto no llegaba, ¿no? Y bueno, depende de la época, porque nosotros, la temática familiar se acompasaba con las distintas etapas de la vida política del país, ¿verdad? Una cosa eran las discusiones de la década del 70, otra la del 80, otra la del 90, otra la del 2000. Mi hermano fallece en el 2005 y fallece siendo frente amplista, cuando yo ya no lo era. Es decir, que nosotros teníamos discusiones acaloradas porque mi hermano se mantenía crítico, muy crítico, pero se mantenía en el Frente Amplio cuando yo ya había tomado distancia. Él muere en noviembre del 2005, el 19 de noviembre, pero la enfermedad se le detecta 10 meses antes. Entonces, digamos que en esa etapa no estábamos preocupados por el tema política, estábamos con la espada de Damocles de la enfermedad de mi hermano, ¿verdad? Pero tiempo antes, pongámosle el 2004, las discusiones eran acaloradas porque yo era muy crítico del Frente Amplio y de la izquierda en general, ¿verdad? En cambio, él todavía no había dado ese paso de alejarse y de hecho no lo dio. Se murió siendo Frente Amplista. ¿Qué sabe, no? ¿Qué habría pasado quizás en estos años, ¿no? Con el diario del lunes, con ya 15 años de gestión del Frente Amplio, que tuvo sus pros y sus contras, y más pesaron los contras porque después el Frente Amplio perdió lo que sería su cuarta elección consecutiva. ¿Piensa que quizás su hermano le hubiese dado la razón o hubiese compartido quizás esa No, crítica? sí. No, la razón, sin lugar a ninguna duda, porque él fue muy crítico de la gestión de Tabaré, de la gestión no, del ascenso de Tabaré Vázquez, de la influencia de Tabaré Vázquez en el Frente Amplio. Era Frente Amplista, pero un Frente Amplista independiente y se podría decir que era serenista. Y si vos sos serenista, dentro del Frente Amplio, a mi juicio, sos antivasquista. Su mamá era maestra, ¿puede ser? Mi madre se jubiló como inspectora de escuelas de niños con capacidades diferentes, como se dice ahora. Hizo todo el proceso, desde maestra rural en Tala hasta inspectora. Se tuvo que retirar de la inspección por razones de edad. Sí, hizo toda la carrera docente. Y bueno, hasta que yo me presenté a las elecciones, eran frente amplistas.
y creo que me votaron más en mi condición de hijo que en mi condición de, digamos, de haber generado un partido nuevo, porque, bueno, tenían esa carga emocional, el voto emocional, que lamentablemente no es bueno. Claro. ¿Es cierto que usted, además de trabajar en la política, usted trabajó como cobrador de una institución gloriosa como es el Club Atlético Peñarol? Para los que no se dieron cuenta, acá era un hincha de Peñarol, por supuesto. En una Yo época fui dorada con, de Peñarol que estaba el presidente Welfi, puede ser un gran presidente. Peñarol. bueno, yo recuerdo que fui cobrador en el 81, 82, cuando se cobraba la sobrecuota para traer a Morena. Para traer a Morena. A Morena lo traemos Claro, todos. a Morena lo traemos todos porque todos somos Peñarol, decía el cántico. Sí, sí. Y le cobraba, recuerdo que cobraba en el Prado y le cobraba a la familia Cataldi, A la a la familia. familia Maeso también. El tema es que quien tenía la cobranza era el señor Carracedo, era vecino de Parque del Plata, con lo que mis padres tenían amistad, y él tercerizaba, digamos así, la cobranza en mi persona, ¿verdad? Entonces yo cobraba la cuota de Peñarol, por ejemplo, le cobraba a un peluquero en la calle San Martín y Blandengues, cuando tenía 17 años, y yo me sigo cortando el pelo en esa peluquería de San Martín y Blandengues con el hijo del peluquero. El peluquero era Hugo, y ahora yo me corto con Alejandro, que es su hijo. Increíble, increíble. Doctor, ya vamos casi que finalizando esta entrevista. Agradecerles a todos aquellos que se han conectado, que han disfrutado esta entrevista y también saludar a todos aquellos que van a ver esta entrevista después grabada porque queda ya subida en el canal Periodismo con Hansel. Suscríbanse, compartan la entrevista y por supuesto, como siempre digo, saquen sus conclusiones. Doctor, una última pregunta. ¿Qué consejo le darían en estos momentos tan decisivos a usted, su papá, su mamá y su hermano para lo que viene en este 2025? ¿Cuáles creen que serían las palabras que le susurrarían a su oído para que las tenga presentes para lo que viene? Que defendiera la causa sin descuidar a la familia. Uh-huh. Muy bien. Bueno, doctor, lo libero. Me imagino que debe descansar y así debe ser, ¿verdad? Disfrutar una nueva No, Navidad. vengo descansado. Lo tenía después de la campaña electoral, mi cónyuge, que fue gran compañera en la campaña, me había pedido de poder hacer un crucero. A ella le gustan mucho los cruceros. Y en esta época los cruceros que están en el norte traen los barcos para el sur y lo traen en sistemas de oferta, en paquetes de oferta, bueno, que son muy, muy convenientes, porque en realidad tú lo que haces es extraer el barco. Bajás en 4 o 5 puertos un rato, pero lo que haces es traer el barco. La vida del crucero tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. A mi señora le gusta mucho, entonces, por una cuestión de atender ese requerimiento, que es un poco en compensación por su actitud de compañera en la campaña electoral, fuimos hasta Lisboa y allí embarcamos en un crucero de la empresa Noruegan, un crucero remodelado. Hicimos 17 días de navegación, pasando por los puertos de Tenerife, Cabo Verde, Funchal, Pernambuco, Recife, que lo encontré en escombros a Recife, y Montevideo. Seguía para Buenos Aires, pero nosotros nos bajamos en Montevideo. Y bueno, ahí descansé, estudié, leí, me llevé una constitución que me habían regalado en el Palacio Legislativo de mano, repasamos
enormemente la Constitución, el reglamento del Palacio. Ella lo Así ayuda a que bueno, estudiar, ella lo ayuda a estudiar, le hace preguntas, cuando se van a dormir no, hablan. hablamos por supuesto de política, hablamos de estrategias, hablamos, pero no de la parte legal, no de la parte legal, sino más bien de la parte política, ¿no? La parte política, las noticias, le comparte alguna noticia, lo que dijo algún periodista, lo que ha sucedido. Sí, sí, ella lleva un control muy estricto de las redes. Es decir, que ella se dedica mucho a controlar las redes, qué es lo que se dice de mí este, en Facebook, en Twitter, en los grupos de WhatsApp. Sí, nos da una mano grande, una suerte de departamento de inteligencia. Muy bien. Así que usted tiene su propio departamento de inteligencia. Es imprescindible. En política es imprescindible. La inteligencia es. Vos sabés que los servicios de inteligencia no responden a los gobernantes. Los servicios de inteligencia responden a los grupos de poder. Responden a los grupos de poder. Porque el gobernante pasa. Hoy gobierna la calle, mañana Orsi, pasado será otro, y que responde a los grupos de poder. Bien. Es muy difícil llegar a la presidencia sin responder a los grupos de poder. Lo cual no quiere decir que, bueno, lleves adelante la lucha pero de ahí a que llegues. Y si por esas cosas de la vida llegás y no te avenís a lo que los grupos de poder te exigen, asesinato selectivo, como tantos han habido. Okay. No Doctor. fue la tentativa de Trump. No. Eso fue eso fue toda una simulación. ¿No? Pero Eso fue toda Kennedy, una simulación. por ejemplo, Bueno, Kennedy. Kennedy Lincoln, por las mismas razones, ¿no? Meterse con los banqueros privados. Okay. Por las mismas razones. Tema interesante ese. Yo recuerdo que usted, en una de las entrevistas, usted mencionaba, hay que investigar a los bancos, decía usted. Hay que Absolutamente. investigarlos a ellos. Absolutamente. Bueno, se viene toda la transformación del sistema financiero internacional, ¿verdad? Se está trabajando en ello. Seguramente el colapso de deuda sea el motivo, junto con elementos geopolíticos como las guerras. Tenemos 53 focos bélicos en este momento. El más importante, sin lugar a dudas, es el Medio Oriente y Ucrania, los dos más importantes, pero que conjuntamente con el tema de la deuda, que se incrementa con las guerras, vayamos a la transformación del sistema financiero internacional, pasando a un nuevo sistema, que seguramente es el sistema digital, ¿no? Eso no cabe la menor duda. No sé si se harán las cripto, estas que están difundiendo, o las CBDC directamente, las que responden a los bancos centrales, pero que va a haber un gran colapso y un cambio del sistema financiero internacional, no cabe la menor duda. Usted en el fútbol, en el equipo de fútbol de sus compañeros o amigos, es defensor. Así que para trancar en el Parlamento, dar un buen despeje no va a tener problema. Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Creo que todo esto que hemos hablado, de la configuración del gobierno, de los proyectos de muerte, de los proyectos tributarios, de lo que tiene que ver con la formación de un nuevo ministerio, con lo que tiene que ver con el avasallamiento de la soberanía nacional por parte de talleres para parlamentarios. Bueno, todo eso ya lo estamos haciendo. Yo nunca escuché que un parlamentario denunciase ese atropello a la soberanía nacional por parte de la ONU. No sé, yo no escuché nunca a un diputado electo que dijera, me invitaron a un taller y para mí este taller es un insulto a la soberanía nacional. Al contrario, creo que todos lo hayan hecho, que todos vayan. Okay. Doctor, antes de despedirlo, leo los mensajes que van llegando antes de cerrar la entrevista. Acá nos escribe Marcelo Barrios Hansel.
que se coma el doctor Salle un cordero y buen brindis a las 12 de la noche, que el año que comienza tendrá mucho trabajo, le escriben por acá. Me manda saludos Cali Bafico, Seba Sosa dice vamos arriba. Acá también mandan más mensajes, dice Masa Mía, Salle no se calla, dicen por acá, bueno, nos dicen felices fiestas a todos. Johnson dice disfrute doctor, bien merecido. Manuel Fuentes, doctor, que Dios le dé fuerzas para luchar por el país, que no está, que está en manos no santas, dice por acá. Así que bueno, muchos mensajes que van llegando. Marta García, gracias por esta entrevista. Feliz Navidad junto a la familia de todos. Canchiet, felicidades a ambos. Muchos mensajes que van llegando. Así que bueno, doctor, le dejo el micrófono abierto para que usted dé un mensaje a toda la gente que está conectada ahora en vivo y también a los que lo van a ver después grabado. Bueno, por supuesto que desearles felices fiestas, ya sea desde un punto de vista religioso, para quienes ven en estas celebraciones una celebración de contenido religioso, que son la gran mayoría, que por supuesto nosotros respetamos y deseamos que lo pasen lo mejor posible. También para aquellos que no lo son y que ven en la fiesta, la reunión de la familia, desearles que pasen muy felices fiestas. Oportunamente tendremos el mensaje para el año nuevo, pero si no se diera esa situación en este canal, desearles que comiencen un 2025 también lo mejor posible. Reafirmar el compromiso de que vamos a luchar por lo que fueron nuestros principios expuestos en la campaña comunicacional. Aprovechar para invitarlos a la fiesta de despedida que hace Identidad Soberana el día 28, si mal no recuerdo, porque con tantas cosas, creo que es en el Club de Funza, de 9 a 17 horas. Es un sistema mixto de lluvia y con asado y chorizos que pondrá el partido. Bueno, en definitiva, que estas celebraciones tradicionales los encuentre a todos ustedes de la mejor forma posible. Y yo sé que esto no es nada nuevo, pero recordar en estos momentos a nuestros seres queridos, que yo sé que todos en alguna medida diariamente recuerdan a sus seres queridos, pero estas conmemoraciones especiales tienen eso de especial, de recordar. Por lo menos ese sentimiento que tiene el veterano. Yo recuerdo que de niño las fiestas eran preciosas, ¿no? Porque estaban toda la celebración que hacíamos en las casas de los vecinos, que pasábamos a comer, a jugar, habían partidos de fútbol para inaugurar el año nuevo, por ejemplo. Los niños lo tienen que vivir de otra manera, sin duda, que la forma en que viven los veteranos. Los niños tienen que vivirlo intensamente y recordarlo de la mejor manera posible. No quiero hacer alusión. Tengo una anécdota. Allá por la década del 71, un compañero fundacional del Comité de Base Paz para Todos en la fiesta era comunista. Entonces pasó por casa y cada vez que íbamos a hacer un brindis doméstico, ¿verdad? Por cosas domésticas, decía, brindemos por la heroica lucha de Vietnam. Bueno, ya, brindemos por la heroica revolución cubana. Y no nos dejó brindar, brindamos por toda la revolución. Había tipo Se dedicó todo. Me imagino lo que habrá sido, ¿no? Me acuerdo hasta el nombre del militante, que la otra vez no me acordaba, Brusoni, militante Brusoni, del Comité de Base Paz para Todos. Increíble. Gracias, doctor. Gracias por esta entrevista, gracias por esa anécdota.
y también gracias por permitirnos conocer esa otra faceta, ¿verdad? Además de la política, la de abogado, la de profesional, la de un ser humano común, la de un ciudadano como cualquiera de nosotros. Así que gracias y decirle también gracias a todos los televidentes, oyentes, a todas las personas que están conectadas, a las que se van a conectar después. Y bueno, decirles lo que le dije al principio, que se suscriban porque el año que viene va a ser un año intenso y créanme que voy a estar con mi celular, con mi trípode, manifestándome con la comunicación, mostrando todo lo que sucede, preguntando lo que ustedes quieren preguntar, como lo hice ahora y como lo he hecho siempre, preguntando sin filtros, por supuesto siempre con respeto, pero con argumentos, siempre preguntando lo que el uruguayo tiene que saber, porque ya está demostrado que en las grandes cadenas no solamente que no se pregunta, sino que se invisibiliza. Así que bueno, periodismo independiente, acá lo tenemos. Agradecerle, gracias por estar en Periodismo con Hansen. Y doctor, muchísimas gracias, desearle éxitos y no tenga dudas que sus seres queridos que hoy no están físicamente lo van a estar acompañando en esta gran gesta que va a ser a partir del 2025 y que ya inició en este año y ya viene realizándose bastante tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias a ti, igualmente. Felicidades para ti, para toda tu familia. Y aclarar que esto de la anécdota la hice porque no quería terminar la entrevista recordando todas las situaciones verdaderamente muy, muy desastrosas, muy críticas, muy tristes que se están viviendo por allí. Pero les digo que personalmente en estas fiestas, cuando yo estoy brindando y estoy en familia, no dejo de acordarme de esas situaciones. Hay mucha gente que por diferentes motivos no la pasa bien, ¿no? Por muy diferentes motivos, no solamente los motivos de carácter geopolítico, sino también motivos individuales, ya sea enfermedad, pobreza, en fin. Pero bueno, el mundo es así. Que pasen felices fiestas. Muchas gracias por la entrevista.